el líquido dorado servido en un vaso, coronado por espuma blanca, y su amargor. Refrescante después del trabajo nos ofrecen un momento verdaderamente especial. Hoy disfrutamos la cerveza como un producto de placer que da color a la vida. Podemos vivir sin ella, aunque tenerla cerca siempre resulta agradable. Sin embargo, al recorrer la historia humana aparece una realidad muy distinta, porque durante milenios la cerveza fue un auténtico salvavidas para sobrevivir en ambientes hostiles. Sirvió como moneda, medicina y ofrenda para los dioses, superó la categoría de simple bebida y sostuvo silenciosamente el desarrollo de numerosas civilizaciones. Quizá la humanidad actual no existiría igual sin ella. Descubramos por qué fue tan amada y necesaria desde su nacimiento, hace unos 10.000 años, hasta nuestros días. Se considera que la historia de la cerveza comenzó alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, coincidiendo con el final de la última glaciación. Al elevarse la temperatura del planeta, la vegetación se extendió y cereales como la cebada, futura base de la cerveza, comenzaron a crecer en muchas regiones. En la llamada Media Luna Fértil, desde Mesopotamia hasta Palestina, los cereales crecían en abundancia y adquirieron una importancia decisiva para las comunidades humanas. Su primera característica extraordinaria era que, al mojarse, desarrollaban dulzor, algo especialmente valioso en una época con muy pocas fuentes naturales de sabores dulces. Los pueblos intentaban almacenar sus cosechas, pero no disponían de recipientes perfectamente herméticos, así que la lluvia mojaba con frecuencia el grano guardado. Al humedecerse, el cereal produce enzimas como la diastasa, capaces de transformar el almidón en azúcares y convertir el grano aparentemente estropeado en algo dulce. Quienes empezaban a consumir cereales debieron sorprenderse al descubrir que una reserva inundada no solo seguía siendo comestible, sino que adquiría un sabor inesperadamente agradable. Como casi no existían otras fuentes de dulzor en la naturaleza, aquel fenómeno convirtió los cereales en un alimento excepcional y profundamente apreciado. La segunda característica apareció con la fermentación. El grano no contiene alcohol por sí mismo, pero una papilla aguada dejada varios días comienza a producirlo. En algún momento, alguien notó que una simple papilla de cereal se volvía ligeramente efervescente y que, al beberla, provocaba una sensación alegre y diferente. Así descubrió la humanidad la cerveza, y quienes quedaron fascinados por aquella bebida misteriosa empezaron muy pronto a perfeccionar su preparación. En Egipto y Mesopotamia se introducía la mezcla de cereal en grandes recipientes para favorecer la fermentación y producir cerveza de manera repetida. Los documentos antiguos indican que algunos cerveceros conservaban su propio recipiente, en lugar de cambiarlo completamente cada vez que comenzaban una nueva elaboración. Habían comprobado por experiencia que reutilizar el mismo recipiente facilitaba la fermentación, aunque desconocieran la existencia de la levadura y su funcionamiento. En las paredes y grietas quedaban levaduras y nutrientes, de modo que la siguiente preparación fermentaba con mayor facilidad y resultados más estables. Sin conocer la microbiología, llegaron a la respuesta correcta después de cientos de intentos, una prueba clara del enorme interés que ya sentían por la cerveza. También experimentaron con el sabor, añadiendo bayas, miel, especias y otros ingredientes, para crear aromas distintos y hacer más agradable una bebida que ya producía euforia. Pero la cerveza no era importante únicamente porque alegrara a quienes la bebían. También se consideraba una alternativa relativamente segura frente al agua disponible. No existían redes de saneamiento, y los ríos o estanques podían contaminarse rápidamente con residuos humanos, provocando enfermedades al cocinar o beber directamente de ellos. Como la elaboración de cerveza incluía calentar o hervir el agua, el proceso reducía parte de la contaminación y permitía conservar una higiene comparativamente mejor. Por eso muchas comunidades consideraban la cerveza más segura que el agua recogida en cualquier lugar, además de nutritiva y agradable. Desde su nacimiento, no fue solamente una bebida recreativa, se convirtió en un elemento relacionado con la supervivencia cotidiana y, por ello, en algo indispensable. Vista desde hoy, la transformación del cereal y el agua en una bebida efervescente y alcohólica sigue pareciendo sorprendente. Para las personas antiguas debió resultar casi incomprensible. Ante un fenómeno tan misterioso, muchas culturas llegaron a una conclusión lógica. Para su época, aquella bebida tenía que ser un regalo concedido por los dioses.
Numerosos mitos explicaban que una divinidad había creado la cerveza y después la había compartido con los seres humanos, vinculándola estrechamente con la religión. Si la cerveza procedía de los dioses, también debía devolverse a ellos como ofrenda, costumbre frecuente entre sumerios, egipcios y otras sociedades antiguas. Se ofrecía para pedir buenas cosechas, durante ceremonias funerarias y en numerosos rituales destinados a obtener protección o agradecer los favores divinos. Esta relación no se limitó a Egipto o Mesopotamia. Prácticamente toda cultura con tradición cervecera terminó atribuyendo a la bebida un importante valor religioso. En el Imperio Inca se vertía cerveza en copas de oro para ofrecerla al sol, mientras los aztecas la utilizaban en rituales relacionados con la cosecha. En China también existen registros de cervezas elaboradas con mijo y arroz que se empleaban durante los funerales y otras ceremonias. Como bebida asociada al poder divino, la cerveza también se convirtió en medicina y fue utilizada con frecuencia para intentar curar diferentes enfermedades. En Mesopotamia se empleaba con fines médicos y se conservan tablillas de alrededor del año 2100 antes de nuestra era con fórmulas que incluían cerveza. Los egipcios mezclaban cerveza con especias y alimentos, recomendaban cebolla con cerveza para el estreñimiento y aceitunas pulverizadas con cerveza para favorecer la digestión. También se aconsejaba mezclar azafrán y cerveza para masajear el abdomen femenino y aliviar determinados dolores, entre muchas otras recetas semejantes. Desde la ciencia moderna, esos remedios no parecen eficaces, pero quienes creían que la cerveza procedía de los dioses confiaban profundamente en sus propiedades. Su importancia pudo incluso influir en uno de los mayores cambios de la historia: el paso de las sociedades cazadoras y recolectoras a las comunidades agrícolas. Algunos antropólogos sostienen que el deseo de producir grandes cantidades de cerveza impulsó a cultivar cereales, porque recolectar únicamente plantas silvestres ya no era suficiente. Según esta idea, la relevancia social y religiosa de la cerveza habría favorecido la agricultura y una producción de grano mucho más organizada y eficiente. El verdadero motivo de la transición agrícola sigue siendo objeto de debate, y actualmente no existe consenso absoluto entre los especialistas. La interpretación más prudente afirma que la cerveza no creó por sí sola la agricultura, pero probablemente fue uno de los factores que ayudaron a consolidarla. En cualquier caso, no hay duda de que ya estaba profundamente integrada en la sociedad y acompañaría a la humanidad durante una historia llena de cambios. Una imagen sumeria de entre los años 3000 y 2000 antes de nuestra era muestra a dos personas bebiendo cerveza del mismo recipiente mediante largas pajitas. Compartir así la bebida expresaba amistad, confianza y apertura hacia la otra persona, demostrando que la cerveza ya formaba parte de las relaciones sociales. Con el tiempo también se utilizó para intercambiar productos y como remuneración por el trabajo, hasta funcionar prácticamente como una forma de dinero. En Mesopotamia, la cantidad distribuida dependía de la categoría social. Un funcionario joven podía recibir unos 2 litros y uno de alto rango hasta 5. En Egipto, quienes trabajaban construyendo las pirámides recibían principalmente pan y cerveza como pago, 2 productos esenciales para alimentarse y mantener fuerzas. Una razón importante era que un líquido podía medirse y repartirse con mayor igualdad que la carne, cuya calidad varía según la grasa, los nervios y el corte. Al usar recipientes iguales, todos podían recibir exactamente la misma cantidad, lo que hacía de la cerveza una remuneración práctica y relativamente justa. Su importancia continuó en Grecia y Roma. Los ciudadanos comunes griegos la bebían con frecuencia y algunos filósofos le atribuían propiedades medicinales. En el mundo romano tampoco desapareció, y existen pruebas de que el ejército consumía grandes cantidades durante sus campañas y actividades cotidianas. Lo que había comenzado como un supuesto regalo divino terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en un compañero inseparable de la vida humana. Durante la Edad Media europea, la cerveza siguió siendo una fuente valiosa de nutrición y normalmente era elaborada por mujeres dentro de cada hogar. Sin embargo, existían lugares capaces de producirla en grandes cantidades y con una organización mucho mayor que cualquier hogar, los monasterios. Alrededor del año 800, el Sacro Imperio Romano Germánico se expandió y su emperador, Carlomagno, promovió la construcción de monasterios por diferentes regiones europeas. Muchos de aquellos monasterios comenzaron a elaborar cerveza, aunque en Europa el
Vino era considerado más prestigioso y era especialmente apreciado por la nobleza. El problema era climático. Las uvas se cultivaban mejor en regiones meridionales como Italia, pero resultaban difíciles de producir en las tierras germánicas del norte. Por eso la cebada, más resistente y fácil de cultivar, recibió mayor atención y terminó convirtiéndose en la base de una creciente tradición cervecera monástica. El fenómeno no quedó limitado a Alemania. La elaboración se extendió por Escandinavia y más tarde llegó a los monasterios de Inglaterra. Puede parecer extraño que una bebida alcohólica prosperara en instituciones religiosas, pero la explicación se encuentra en la regla de San Benito. Esta norma indicaba que los monjes debían ganarse la vida mediante su propio trabajo y compartir parte de lo obtenido con las personas pobres. Necesitaban, por tanto, una actividad capaz de sostener económicamente al monasterio y proporcionar recursos suficientes para ayudar también a la población pobre. La cerveza era ideal, la cebada podía cultivarse en muchos terrenos, permitía producir grandes cantidades y tenía una demanda cotidiana prácticamente garantizada. Los monasterios no elaboraban para unas pocas personas, sino para cientos o incluso miles, lo que obligó a mejorar constantemente los métodos de producción. Como resultado, la calidad aumentó, el trabajo se hizo más eficiente y los conocimientos cerveceros se volvieron cada vez más especializados. Entre los siglos XI y XIII, la expansión de la economía monetaria europea convirtió aquella cerveza de calidad en un producto con verdadero valor comercial. Las técnicas desarrolladas por los monasterios permitieron producir grandes volúmenes de manera eficiente y surgió naturalmente la idea de elaborar para vender. Pero la comercialización planteaba un problema: la cerveza perdía rápidamente su aroma y podía estropearse cuando se almacenaba durante demasiado tiempo. La incorporación de un ingrediente transformó esta situación y marcó un enorme avance: el lúpulo, todavía imprescindible en muchas cervezas actuales. Los registros más antiguos conocidos de su uso durante la elaboración se remontan aproximadamente al siglo VIII de nuestra era. Antes, la cerveza fermentada con cereales tendía a ser dulce. El amargor característico del lúpulo añadió contraste y mejoró el equilibrio del sabor. Sin embargo, su mayor ventaja era otra: ayudaba a frenar la proliferación de microorganismos y aumentaba considerablemente el tiempo de conservación de la bebida. Antes del lúpulo, la cerveza debía producirse y venderse cerca del lugar de elaboración porque resistía poco tiempo en buenas condiciones. Con una vida útil más larga, pudo almacenarse, transportarse y comerciarse alto mayor distancia, convirtiéndose en una mercancía importante por toda Europa. Así, la bebida que había sido ofrenda divina y compañera diaria pasó a ocupar un lugar central dentro de una economía comercial cada vez más desarrollada. También cambió quién podía elaborarla. Al principio, el derecho de producir cerveza pertenecía en general a todos los ciudadanos de una localidad. Pero el fuego necesario para fabricar cerveza provocaba incendios, y las autoridades comenzaron a imponer normas sobre los lugares, propietarios y horarios permitidos. Poco a poco dejó de ser una actividad abierta a cualquiera, y pasó a manos de profesionales organizados en gremios. Este cambio se consolidó entre finales del siglo XIII y el siglo XIV, especialmente en regiones de Inglaterra, Alemania y Bélgica. Los gremios mejoraron las técnicas, formaron a los nuevos cerveceros y establecieron controles de calidad mucho más rigurosos que los existentes anteriormente. Como cada región desarrolló métodos propios, aparecieron estilos locales diferentes, origen de numerosas tradiciones cerveceras que todavía reconocemos claramente en la actualidad. Entre todas ellas destaca especialmente la cultura alemana de la cerveza, cuya reputación internacional actual empezó a construirse durante aquellos siglos medievales. Para comprender esa tradición resulta esencial la ley de pureza de la cerveza, promulgada en Baviera en 1516. Se considera una de las regulaciones alimentarias más antiguas y respondió a la presencia de numerosas cervezas de baja calidad. Algunos fabricantes reducían la cebada y el lúpulo para ahorrar costes y añadían hierbas con las que disimulaban un sabor deficiente. La ley limitó los ingredientes permitidos a cebada, lúpulo y agua, con el objetivo de mantener una calidad constante en toda la producción. Además, los productores estaban utilizando trigo y centeno para elaborar cerveza, aunque esos cereales eran fundamentales para fabricar el pan de la población.
al reservar el trigo y el centeno para la alimentación y limitar la cerveza a la cebada, Baviera protegió el suministro de pan. La medida también ayudó a estabilizar la calidad cervecera y contribuyó, con el tiempo, al prestigio internacional de la cerveza alemana. Mediante gremios, controles y leyes, la bebida evolucionó junto con la sociedad hasta alcanzar una producción más segura, uniforme y especializada. Entonces llegó una transformación todavía mayor, la Revolución Industrial, uno de los acontecimientos que más profundamente modificaron la historia humana. Cuando la vida de las personas cambió, la cerveza también. Cambió, como había ocurrido una y otra vez desde su nacimiento. Antes, muchos pasaban toda su vida en la aldea donde habían nacido. Después, grandes multitudes emigraron del campo a ciudades industriales. Allí se convirtieron en trabajadores asalariados y pasaban largas jornadas realizando labores físicas muy exigentes dentro de fábricas calurosas y mal ventiladas. Al terminar cubiertos de sudor necesitaban recuperar líquidos, y la cerveza volvió a presentarse como la bebida preferida para hacerlo. En esa época se extendieron los pubs, donde los hombres, agotados después del trabajo, bebían antes de regresar a casa. La escena de terminar la jornada con una cerveza, tan familiar hoy, ya podía verse habitualmente en las nuevas ciudades industriales. Incluso entonces seguía cumpliendo una función de hidratación, igual que había ocurrido desde sus primeras formas miles de años atrás. Pero la revolución industrial transformó sobre todo la fabricación de cerveza. Gracias a nuevos instrumentos, máquinas y métodos de producción más precisos, se introdujeron aparatos para medir la temperatura adecuada de fermentación y máquinas capaces de procesar grandes cantidades de cebada con mayor rapidez. La productividad aumentó, el sabor se volvió más estable y la cerveza mejoró simultáneamente, tanto en eficiencia de fabricación como en calidad. Los avances en microbiología también permitieron comprender el proceso de fermentación, especialmente el papel fundamental que desempeñaba la levadura en cada elaboración. Louis Pasteur explicó esa función y transmitió sus conocimientos a los productores, que pudieron ajustar mejor el sabor y evitar acidez o putrefacción indeseadas. También avanzó el embotellado, y durante esta etapa apareció la conocida botella marrón, diseñada para proteger la cerveza de la luz ultravioleta. Al reducir los efectos de la luz y los olores desagradables, el envase permitió conservar mejor el producto y transportarlo a lugares más lejanos. Durante el siglo XX llegaron la refrigeración, la pasteurización, a baja temperatura y sistemas de control cada vez más precisos. Nacieron grandes empresas cerveceras que organizaron la producción, la distribución y el control de calidad a una escala nunca vista anteriormente. Al poder enviar cerveza estable y de buena calidad a enormes distancias, la bebida se difundió y fue apreciada en todo el mundo. También surgieron festivales, rutas especializadas y turismo cervecero, mientras cada región comenzó a promocionar sus variedades y productos más característicos. Tras compartir 10.000 años de historia humana, la cerveza parecía haber evolucionado .s y n detenerse. Sin embargo, hubo un momento en que fue declarada enemiga. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos sufría problemas de delincuencia, pobreza y violencia doméstica, y muchas personas buscaban una causa común. Una parte de la sociedad concluyó que el alcohol estaba destruyendo la razón y convirtiendo el país en un lugar cada vez más desordenado. Organizaciones como la Liga Achilun impulsaron campañas para prohibirlo, y la opinión pública contraria al consumo fue creciendo con rapidez. En 1919 se prohibieron la fabricación, venta y distribución de bebidas alcohólicas mediante una ley nacional de prohibición. La norma definía como alcohólica cualquier bebida con más de 0,5% de alcohol, por lo que la cerveza quedó incluida. Después de milenios acompañando a la humanidad, la cerveza pasó a ser considerada enemiga y su producción legal quedó prácticamente eliminada en el país. Las cervecerías sufrieron daños devastadores, cerraron instalaciones e intentaron sobrevivir, fabricando bebidas sin alcohol u otros productos diferentes para mantener sus negocios. Como aquellas alternativas vendían muy poco, numerosas empresas cerveceras terminaron quebrando, cerrando definitivamente sus puertas y desapareciendo por completo del mercado. Pero prohibir la fabricación no significaba que la población hubiera dejado de desear alcohol, y menos una bebida amada desde tiempos remotos. Cuanto más estricta era la prohibición, mayor parecía la voluntad de encontrar
Nuevos métodos para beber alcohol a escondidas y evitar los controles. Una empresa comercializó extracto de malta que no era alcohol por sí mismo, pero al mezclarlo con agua y dejarlo fermentar, producía cerveza. También se extendió el llamado bootlegging, fabricación clandestina de alcohol, elaboración en casas particulares y venta ilegal a otras personas. En la actualidad existen kits parecidos para preparar cerveza en casa. Incluso en Japón, aunque allí la legislación impone límites estrictos. Si la bebida supera el 1% de alcohol, se necesita una licencia de fabricación, y producirla sin autorización puede constituir una infracción. Durante la prohibición también aparecieron numerosos locales secretos, que servían cerveza y licores, pese a que su actividad era ilegal. Como acudían muchas personas que deseaban beber, aquellos establecimientos clandestinos se convirtieron además en importantes espacios de encuentro y reunión social. El deseo de consumir cerveza no pudo reprimirse fácilmente y la prohibición aprobada. En 1919 fue finalmente abolida, en 1933. Durante la Gran Depresión, la economía se había hundido y aumentó la idea de que convenía vender un producto tan demandado. Cada vez más ciudadanos consideraban que la prohibición perjudicaba la recuperación económica del país, argumento que contribuyó directamente a su posterior eliminación. Cuando la venta volvió a ser legal, la cerveza recuperó rápidamente su popularidad, cuya enorme dimensión conocemos perfectamente en la actualidad. La cerveza y la humanidad han compartido una historia extraordinariamente larga, superando obstáculos mientras ambas evolucionaban con los cambios de la civilización. Los seres humanos seguirán transformándose y, junto a ellos, la cerveza probablemente encontrará nuevas formas de mejorar, evolucionar y sorprendernos en el futuro. Esperemos poder disfrutar cervezas todavía mejores. La historia del mundo conserva muchos misterios, así que continuemos explorándolos juntos en nuestro próximo viaje. Nos veremos de nuevo en la siguiente aventura. Muchas gracias por acompañarnos y por ver este video hasta el final.